Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 14 de marzo del 2025, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén mejor que nosotros, que Luigi nos tiene aquí desde las 10 de la mañana atrasando porque él tiene que ir a la playa y llegó después de nosotros. Sí. Y nos tiene aquí madrugando un día que nos quedamos despiertos para ver un eclipse. Y no nos trajo McMuffins. Eso es lo que nos molesta. Ni siquiera nos trajo ningún detallito. Pero bueno, el muchacho tiene que ir a la playa, cubrir el circuito de surf y nosotros... Dichoso. Entonces Hace años no voy a la playa yo. Los temas para esta semana. Vamos a hablar de las recomendaciones que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que presentó esta semana su informe país. Vamos a explicar qué es lo que está pasando con el plenario legislativo y por qué están entrabados los proyectos que están ahí. El proyecto que salió dictaminado de la comisión, no recuerdo cuál, sobre la Caja Costarricense del Seguro Social para eliminar la presidencia ejecutiva y tener una presidencia rotativa, así como de las aspiraciones que ya se han anunciado sobre el 1 de mayo y el cobro judicial al que mandaron a la exdiputada Ivonne Acuña y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con la OCDE de Lucho. Este miércoles se presentó el informe, no, fue el martes. No recuerdo cuándo fue. Esta semana se presentó el informe económico, de perspectiva económica de la OCDE sobre Costa Rica, el cual señala, hubo gente que reclamó que no dimos suficiente atención a los aspectos positivos que señala el informe. Lo que pasa es que son las cosas que ya hemos reportado ampliamente, que es el estado de la economía, el IMAE, que se reporta mensualmente, la tasa de desempleo, que la OCDE dice que es baja porque hay pocas mujeres y jóvenes. Y al final, en realidad, lo que importa de lo que diga la OCDE es las cosas que nos piden hacer. Las recomendaciones es más importante, más allá de lo que se destaca. Recordemos que la OCDE es la que da las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales. Hubo varias recomendaciones, algunas polémicas. Algunas insistentes que vienen desde antes, como es el tema de el modificar las exoneraciones que existen sobre el impuesto de la renta. Eso es bajar el tramo exento, que es todo lo contrario a la ley que va a entrar en vigencia pronto, porque el Ejecutivo se le pasó la fecha para vetarla al proyecto del Frente Amplio sobre impuestos para los trabajadores independientes. No creo que se les pasara la fecha, no la vamos a vetar. Pero bueno, no dijo eso y el presidente dijo. Igual ya eso fue que se nos pasó la fecha ya. No, el presidente dijo ya se pasó la fecha. No dijo eso es que se nos pasó la fecha. Pero bueno, parte de lo que señala la OCDE es que Costa Rica debe enfocarse en reducir la deuda pública. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace? Las conocidas, que se elimine la exoneración del impuesto sobre la renta a las cooperativas. Prácticamente nos dio un paquete fiscal. Nos dio un nuevo paquete porque fiscal. Dijo que con esta combinación de medidas en tanto en ingreso y gasto es un ajuste del 7% del PIB. Correcto. Señaló el tema que hemos señalado nosotros sobre las exoneraciones a los servicios de salud y educación y canasta básica, porque al final terminan dando beneficios a las personas de más altos ingresos. Al último, en ese caso sería al último de los quintiles, o sea, el de mayor ingreso. El quinto quintil. Es el que más se beneficia de esas exoneraciones. Y recomienda no que se aumente la base imponible de la renta, sino que se aprovechen cosas. A aumentar la base imponible me refiero, no que se aumente la tasa, sino que se aumente la base. Eso es bajar, o sea, como por ejemplo, ponerle el impuesto de renta al aguinaldo. Revolución. Mira, yo estoy indignado, y hasta preparé una frase,
Porque, a ver, el impuesto, usted sabe, en este país solo el 25% de las personas asalariadas pagan impuestos sobre la renta a su salario, porque por el debajo de los 922,000 colones está exonerado. Entonces, si usted es una persona asalariada y gana 1,000,000 de colones, y usted está en contra de que le cobren el impuesto de renta al aguinaldo, que lo que pagaría, si usted gana 1,000,000, lo que se paga de renta serían 7,800 colones. Usted es una de las razones por las cuales Rodrigo Chávez tiene un 60% de apoyo en este país. Justamente porque defendiendo esos 7,800 colones que le rebajarían de su salario de 1,000,000, también está defendiendo a los que ganan 5 millones y no pagan impuestos sobre la renta. Los 10 millones, los magistrados. A los magistrados, que digamos, una persona que paga 5 millones pagaría 760,000 colones de impuestos sobre la renta al aguinaldo, aplicando la misma escala que se aplica al salario, digamos. Pero es que yo creo que la gente no lo menciona. Solo el 25% de las personas asalariadas pagan impuestos sobre la renta. Quejarse porque le metan la misma tasa al impuesto sobre la renta. ¿Quiénes son los que se ganan? Los sindicatos. Lo que pasa es que ahí estás poniendo el dato en perspectiva. Eso no suele pasar cuando se hablan de esas propuestas. Por supuesto. Igual. Ese es el detalle. Porque la gente dice impuesto al aguinaldo, inmediatamente piensa, me lo van a cobrar a mí. No, el 75% de las personas que se les cobran impuestos sobre la renta al salario están exoneradas. Y justamente es ese 75% el que está de acuerdo con Chávez, porque está indignado con todas estas personas que han tenido una serie de privilegios a lo largo de los años en este país y no están dispuestos a cederlos. Igual yo no estaría muy confiado en que la gente que apoya a Chávez apoye impuestos, aunque solo sean impuestos para los ricos. Los impuestos en el grueso son impopulares. El grueso de la gente está no indignado. ¿Cómo podríamos sondear el apoyo a eso? Con los beneficios de las personas que justamente tienen salarios altos y no quieren pagar impuestos sobre la renta. Pero es que yo creo que bueno, no sé. Mi opinión sería que la gente no apoyaría eso porque la idea general común del ser humano es el ascenso social, es esa vara, como le dicen. Yo no voy a estar en esta misma situación toda la vida. Yo aspiro a, en un futuro, ganar más. Aspiro a ser mejor. Exacto. Entonces, si aprueban eso, en un futuro yo voy a tener que pagarlo también. Es lo que yo opino, pero bueno. Dudo que la gente piense tan lejos. La mayoría de la gente solo quiere sobrevivir. En fin, ¿cuáles son tus recomendaciones? Ya mencionamos. Hay una que también es polémica. Las zonas francas, el informe señala que es el 1,5% del PIB lo que generan en exoneraciones y dicen... No necesariamente, a eso a diferencia, porque me parece que el Fondo Monetario sí nos ha pedido que el régimen de zonas francas es perjudicial fiscalmente. El problema... Sin embargo, la OCDE sí dice, a ver, esto es lo que mueve su economía. Correcto. Pero, y por ende no le vamos a recomendar que le cobre impuestos. Sin embargo, viene lo que se llama el impuesto corporativo mundial, me parece que es. Exacto. Que es un impuesto un impuesto global a las grandes empresas transnacionales. Y eso tienen que tenerlo presente porque se va a implementar pronto, entonces tienen que ver qué hacen. Lo único positivo es que yo creo que Estados Unidos ya se salió de ese impuesto. Se salió. El tema de la Unión Europea, pero bueno. Lo otro que recomendaron es que se puede subir el impuesto al búnker, al diésel. Al búnker. El diésel y al búnker porque está por debajo de lo que paga el impuesto a la gasolina. Recordemos que el diésel no sé por qué. La estructura tributaria en este país, hay tres grandes fuentes de ingreso: renta, IVA y impuestos a los combustibles. Exacto. Sí, el del diésel no sé por qué es tan bajo respecto a la gasolina. Bueno, sí sé en realidad. Lo que pasa es que no sé si está subsidiado. Porque el del búnker está subsidiado. No sé si ustedes recuerdan que en el gobierno, me parece que fue Luis Guillermo Solís, la ARECEP había aprobado una medida que iba a eliminar el subsidio que tiene el búnker que se carga al resto de los combustibles, que me parece que son 8 o 10 colones. Y se hizo todo un escándalo porque entonces eso implicaba que iba a ser más caro asfaltar calles, etcétera, etcétera. Y ARECEP es independiente, ¿verdad? Tiene independencia funcional, entonces no está sujeta a los deseos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la ley de ARECEP sí dice que ARECEP está sujeta a las políticas sectoriales que emite el Poder Ejecutivo. Entonces el gobierno de Guillermo emitió una política sectorial diciendo el búnker va a estar subsidiado. Correcto. Y ARECEP no pudo eliminar ese subsidio. Correcto. Bueno, eso es en la lógica de seguir promoviendo la transición verde del país y por ende dice tienen que seguir subiendo los impuestos a los combustibles. Y nosotros diciendo que son demasiado caros. También nos alertó de que la migración a vehículos eléctricos del país, la capacidad eléctrica actual que tenemos es insuficiente para hacer una transición completa. Como la flotilla vehicular fuera eléctrica, no tendríamos suficiente electricidad para cargar. Exacto, y nos sugirió
aumentar la explotación de energía geotérmica y eólica. Casualmente no mencionaron la solar, eso me pareció muy interesante, que me parece a mí que sería más, ¿cuál es el término en español de reliable? ¿Más confiable? Esa que la eólica, porque uno de los problemas que originó la crisis energética, uno de los problemas que generó la crisis energética el año pasado fue que las plantas eólicas generaron mucho menos de lo que tenían que generar. Sabemos perfectamente que en realidad el problema fueron los embalses. O sea, sí. No, o sea, los embalses que no hubo viento simultáneo. Pero el principal problema fueron los embalses. Sí, pero la programación energética que se había hecho ya contaba con que los embalses iban a ser bajos y que se iban a compensar con la eólica, que al final tampoco ocurrió. Sí, pero bueno, el otro tema que nos recomendó la OCDE que queremos mencionar es la famosa regulación sobre el lobby. La OCDE nos vuelve a recordar que este país carece de regulación para el lobby y que esto implica que ciertos grupos se beneficien, tengan una influencia indebida, conllevando así a la aprobación de políticas ineficientes y que no sirven al interés público. Justamente esta semana nos envió un artículo de opinión de Luis Loría, quien es presidente de Ideas Lab, que es una organización que es como un think tank, dice él, que lo invitaron a conversar a la comisión sobre el proyecto de ley para la buena gobernanza y la modernización en la propiedad, para la propiedad en condominios, el 24.640. Lo convocaron a la comisión de jurídicos. Puede ser. El tema es que él señala que hay una organización que se llama el Consejo de Desarrollo Inmobiliario, que en las cuales están agrupados diferentes desarrolladoras, quienes presionaron a asesores y diputados para que los desconvocaran porque opinan distinto a él. Wow. Exacto. Presionaron a diputados y asesores, dice el artículo, presionaron a diputados y asesores para que se metiera una moción para que no pudieran llegar a comparecer ante la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre este tema. Pero al final sí fue. Mira, creo que él está convocado, todavía no ha ido. Igual puede mandar un criterio por escrito, pero entiendo absolutamente entiendo el reclamo. Es claramente que como grupos de presión que tienen personal fijo en la Asamblea Legislativa ejercen, porque además, esto lo hemos mencionado. Son lobistas a tiempo completo, pasan metidos lobistas de tiempo. O sea, usted los ve y usted dice, este mae trabaja aquí. Exacto, son lobistas de tiempo completo y además lo que la gente no ve muchas veces es que, y es uno de los principales nuestros problemas de nuestro sistema legislativo, es que los diputados son figuras, los diputados no legislan realmente, legislan sus asesores. Son los asesores quienes hacen los cambios, las modificaciones, las negociaciones. En los que le dicen a su diputado que debe decir. Le dicen a su diputado que decir. Es uno de los problemas. Esto se deriva de no tener carrera parlamentaria también. Que tenemos muy pocos diputados para la enorme cantidad de trabajo que tenemos. Y además de que son bien limitaditos los que llegan. Sí. En su mayoría. Saludos al PUSC. En fin. El punto de esto era... La recomendación es que se regule la OCDE. Hay 2 proyectos de ley vivos en la Asamblea Legislativa para regularlos. Está el 24.111 que es del Frente Amplio, que regula también las puertas giratorias. Y está uno del PAC que había quedado vivo, pero que no está puesto a despacho, que era el 22.000. ¿Sabes que está pendiente también? ¿Qué? La ley de probidad de los diputados. La ley de probidad de los diputados está pendiente desde hace cuántos años. Ya voy a meter la acción de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad en ese tema. El 22.700. Y esto es el momento adecuado. Como ya estos van de salida, hacen la ley y le ponen un transitorio que el rige a partir de los que siguen. 1 de mayo del 2026. 22.799, ley para regular el lobby en instituciones públicas y empresas del Estado. Ahora, ¿qué es lo que piden? La OCDE no solo dice como tienen que regular el lobby. O sea, no es como quieren hacer con la inteligencia artificial, que es como están haciendo una mala regulación de la inteligencia artificial al punto que las cámaras dijeron como, hey, esto nos puede joder la atracción de inversiones porque lo están haciendo mal por estar corriendo y con sus idiotas. La OCDE claramente dice, tienen que definir, uno, qué es lobby, cómo se va a registrar, quién participa del lobby, con quién se reúne y cuáles van a ser las sanciones que existen, un régimen sancionatorio para, digamos, en un país donde haya regulación del lobby, las personas tienen que estar registradas como lobistas y reunirse en espacios formales, y esas reuniones deben quedar registradas de quién se reunió con quién. Y lo otro muy importante es si realizan reuniones fuera de esos espacios o no reportados, tienen que haber sanciones a esa persona. Me parece que don Jorge Dengo habló alguna vez de que él cuando trabajaba para me parece que era Philip Morris en México,
él haya estado regulado. Como lo hizo. Y creo, me pareció que había hablado bien de las regulaciones. Don Jorge escucha el programa, así que Puedes escribir. primero que nada, saludos. Y número 2, si nos puede confirmar de eso. Y de hecho, sí, hasta escribió un artículo de opinión sobre la experiencia de la regulación del lobby que tienen en México y qué podría copiar Costa Rica al respecto. Exacto, revisar las propuestas que hay, a ver si se puede avanzar en ese tema, porque la realidad es que no se quiere, porque todos los, de nuevo, como no hay carrera parlamentaria, todos los diputados después aspiran a ser lobistas políticos o estar ahí en la asamblea jodiendo, o que en alguna empresa los contrate para que sean lobistas políticos en la asamblea. Saludos, Jerónimo Mujera. Wow. En fin, pasemos. No, yo quería mencionar una última recomendación de la OCDE, de la que todavía no hemos hecho nota, que fue relativa a las tasas de usura. La OCDE señaló que esa ley ha sido negativa para los temas de inclusión financiera, que está excluyendo a demasiada gente que ha recurrido a créditos informales, créditos gota a gota, y recomendó, si bien no derogar la ley, migrar a un sistema de topes máximos de interés escalonados según el riesgo de la persona. Esa fue la recomendación que nos hicieron, me parece razonable. Porque hoy por hoy toda la población en el sistema formal financiero tiene un tope de interés unificado por el Banco Central. Right. En cambio, si se usa uno por escalas, habría unos diferenciados según el riesgo crediticio que tenga cada persona. Lo que pasa es que me parece que ya en todo caso los topes actuales están un poquito altos. Son bastante altos. A nivel general. O sea, entonces no me quiero ni imaginar. El problema es que los bancos no quieren asumir un riesgo. O sea, ese riesgo, a ver, las tasas son del 30%. 30%. Es un riesgo suficiente para que le des crédito a cualquiera. Sí. Los bancos son lo que pasa es que cuánto le estaban cobrando a la gente. El trabajadora doméstica. El banco lo que hacía que cobraba una tasa tal que te asegurabas que una tercera parte no te va a pagar y el resto te cubría esa pérdida cuando no tenías una pérdida. Pero es que eso ya es usura, básicamente. Así es. Lo que le estás cobrando a la gente, que además es la gente menos ingresos, nuevamente. Pero en fin, pasemos al siguiente tema, que es el plenario que está entrabado. Lucho, ¿por qué está entrabado el plenario y cuáles son los proyectos? Primero que nada, porque ya nos acercamos a... Bueno, ya estamos en tiempos electorales, ¿verdad? Entonces ya todo empieza a frenarse. Pero el problema que ha habido es que la Asamblea Legislativa ha estado dispensando de trámite proyectos de ley que no tienen apoyo mayoritario o unánime. La lógica de la dispensa de trámites es que un proyecto que es de fácil tramitación, que es puntual y que es urgente, pase en cuestión de 1 a 2 semanas máximo. Sin embargo, vamos a poner el primer ejemplo, la ley de vuelos baratos. ¿Cuál urgencia había de dispensar de trámites ese proyecto? Ninguna. Tenemos también, a ver, ¿qué otros acá? Vamos a ver, ¿dónde están? Y lo otro también es que hay unos proyectos que han salido mal, entonces los tienen que retrotraer. Entonces tienen que luego ponerse de acuerdo, cómo lo modifican y cómo lo hacen mal y se equivocan. Correcto. COBA no está entrabado, ese se retrotrajo. Hasta ayer tuvo un avance moderadamente decente. La ley de protección de datos de los datos personales, ese proyecto es medio controversial, fue retrotraído, entonces tampoco hay acuerdos, han estado haciendo meses de negociación al respecto. ¿Qué pasó con el proyecto COBA? COBA no, lo que pasó fue que se aprobó en primer debate, se retrotrajo y entonces las reglas de la retrotracción me parece que limitan la cantidad de mociones que pueden presentar los diputados. Y el oficialismo se olvidó de esa regla, me parece, y metieron un montón de mociones y han estado hablando por todas las mociones. La lógica de la retrotracción es que tiene que haber un consenso en devolver el de que hay un error. De que hay un error material que debe ser corregido antes de y después. Aquí está, cada diputado o diputada podrá presentar en forma individual o en conjunto una única moción de fondo, ya sea para que de forma parcial o integral se modifique, adicione o suprima cada artículo del proyecto de ley. O sea, podrían meter máximo 8, porque son 8 como decís. Pero 8 por cada artículo. No, pero no dice artículo, dice una. Es que llegaste a la conclusión mental cuando yo no había terminado de leer el artículo, eso fue. Ok, dale.
Cada diputado o diputada podrá presentar en forma individual o conjunta una única moción de fondo, ya sea para que de forma parcial o integral se modifique, adicione o suprime cada artículo del proyecto de ley y dispondrá hasta 5 minutos para referirse por el saldo a cabo. El proyecto Cobano tiene 2 artículos, supongo. ¿Crees el cantón? No, tiene varios, porque lo que pasó fue que él se aprendió de tal forma de las malas experiencias que tuvo Puerto Jiménez al convertirse en cantón, que el proyecto de ley contempla todas esas etapas fallidas para que no vuelva a pasar con Cobano lo que pasó con Puerto Jiménez. ¿El régimen de impuestos municipales? No. Porque eso es lo que tienen que aprobar después. En realidad lo urgente era el tema de recolección de residuos. Puerto Jiménez se hizo cantón y no siquiera tenía camiones que recolectaran la basura. No tenía nada. Exactamente. En fin. Entonces, lo que ha pasado ahí es que entonces todo el oficialismo estaba hablando, la mayoría, por las mociones de fondo, y eso entraba al plenario. En todo caso, no hay urgencia con este proyecto, y en eso yo sí tengo que darle la razón al diputado Daniel Vargas del oficialismo. Correcto. Porque este cantonato, si se aprueba, no va a entrar a regir sino hasta después de las próximas elecciones Municipales. Ajá. Entonces, O sea, porque usted crea el cantón, pero hasta que hay autoridades electas es que realmente existe el cantón. entonces cero urgencia con este proyecto de ley, pero como está retrotraído, tiene prioridad, y Nueva República, que es la que lo está impulsando, porque el intendente de Cobano es de su partido. ¿Me equivoco, no? Correcto. Don Ronnie. Exacto. Entonces, están jodiendo y jodiendo con que tiene que avanzar. Y eso es lo que ha ocurrido ahí con Cobano. También estaba bloqueado con qué otros proyectos que se han visto, de qué otros proyectos tiene bloqueados el oficialismo. Había otro. Había varios. Uh-huh. Sí. Lo que pasa entonces es que la agenda del plenario crece y crece. Y, por ejemplo, ahorita hay más de 400 y pico proyectos de ley en plenario. En plenario, ni siquiera en comisiones, en plenario. Entonces, y nada avanza, porque se ponen a ver los proyectos en los que no hay acuerdo y que están dispensados o que tienen prioridad por estar retrotraídos, y el plenario está bloqueado. Entonces van a jefaturas de fracción, ¿y cómo desbloqueamos esto? Y una sesión extraordinaria, pero no queremos cancelar las comisiones en la mañana. Entonces, ¿qué queda? El viernes. Y a los diputados no les gusta ir a sesionar los viernes porque la mayoría se va a sus comunidades los viernes. Los jueves en la noche. Los jueves en la noche, de plenario, sí, después de plenario, exactamente. Correcto. Pero al parecer hay un acuerdo de que el próximo viernes, y esto es un aviso de paso para producción, el próximo viernes es probable que haya sesión de plenario en la mañana, entonces vamos a tener que grabar el viernes 28. Entonces es probable que tengamos que retrasar un poquito la grabación para estar al tanto de las cosas que se aprueben ahí. Muy bien. Y falta ver lo de las plenas. También, que la otra opción que se dio fue delegar proyectos a las plenas. Las plenas lo que hacen es Este tema, sí, los pero bueno, esta situación se vio este jueves en la reunión de jefaturas de fracción. Servicios técnicos ya hizo una revisión del borrador de moción para decir este proyecto se puede delegar o no. Y el Frente Amplio, lo siento, don Antonio, llegó a decir nosotros no estamos de acuerdo con que ese proyecto sea delegable. Razonable, pero digamos, el Secretario Técnico de Servicios Técnicos ya lo dijo. Yo sé, eso fue lo que dijo Antonio. Eso fue lo que dijo Antonio. Son humanos y pueden equivocarse, y entonces ya eso tampoco estaba dando. Entrar a revisar. Porque ahora el Frente Amplio va a mandarle a Servicios Técnicos un oficio diciendo no, yo no estoy de acuerdo con su criterio por esto y esto y esto. Sí, está bien. Entonces, más atrás. Entonces, ahora, ¿cuáles proyectos eran? No sabemos. Nada más no estaban de acuerdo con todos. Ok, pero bueno, por eso es que el plenario está entrabado y las sesiones son bien aburridas. Por eso lo he dicho que le toca buscarse. No, y Diego, porque ahora Diego las da conmigo. Mira, yo no sé por qué eso. Para intentar salvar el nacional, porque el ambiente nacional también está lento y tampoco ha logrado sacar nada. Pero bueno, hablemos del proyecto sobre la caja que salió de la Comisión de Sociales. Asuntos Sociales. Este proyecto es presentado por Rocío Alfaro Molina del Frente Amplio y lo que busca es eliminar que el presidencia, o sea, que el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, ¿no? Así lo entendí yo al inicio. Es diferente. O sea, que elimina el puesto de la presidencia ejecutiva. Sí, eliminar que sea el Consejo de Gobierno quien designa la presidencia ejecutiva. Es que no es lo mismo. Porque es que hay un proyecto, me parece que hay un proyecto, el proyecto de referéndum, busca que cambie la conformación de la Junta Directiva. No necesariamente, pero ese busca, por ejemplo, que el Ejecutivo no pueda nombrar a la presidencia ejecutiva. Ajá. Este proyecto elimina la presidencia ejecutiva y solo deja una presidencia junta directiva. Que sería rotativa. Exacto. A lo cual ahí hay un, llegar yo si me hubieras dejado terminar. Perdón.
No estás disculpado. Por haberme interrumpido ahora. En fin, el proyecto lo que hace es que evita que el Consejo de Gobierno diga, esta persona es la presidencia ejecutiva y hay una presidencia junta que sería rotativa entre los tres sectores. Hay una contradicción en el texto. Yo igual he dicho que a mí no me parece porque dentro de una junta directiva un año o el plazo que se le ponga no es tiempo suficiente como para poder dirigir la institución. Pero Estás dirigiendo la junta directiva, no la institución. ese es el problema. ¿Cuáles son los roles de la junta directiva en la caja? Eso es lo que debería delimitarse mejor. En fin, ¿qué era el problema, la contradicción con el que el proyecto dice que la presidencia podrá reelegirse consecutivamente, lo que es una contradicción, me parece a mí, con el principio de rotación. Correcto. Exacto. O uno o el otro. Exacto. Y también me parece... A menos de que se asuma que es dos periodos. Que se rota por los sectores. Como son 3 sectores. No, o sea, la rotación tiene que ser por sectores, pero que puedas hacer 2 periodos consecutivos. O sea, 2 años, rota, 2 años. Puede hacerse el proyecto podría tener una reacción más bonita. Podría estar bien hecho, es lo que querés decir. Bueno. En fin. ¿Qué otros comentarios tenían sobre el proyecto? No, que me percaté que eliminaron el requisito que está hoy en ese artículo de la ley de la caja, que es que los directivos tienen que... que los sectores... tienen que estar al día si quieren participar en el proceso de sus sectores para nombrar directivos a la caja. Entonces, por ejemplo, la UCAEP, que es una unión de cámaras, técnicamente una cámara que forme parte de UCAEP que esté morosa con la caja no puede votar en la asamblea para elegir a su representante. Eso lo están quitando porque le están devolviendo a los sectores la potestad de regularse entre ellos mismos el proceso de nombramiento, cosa que dadas las circunstancias actuales no me parece porque, por ejemplo, el sector cooperativo está cooptado en este momento por figuras afines al gobierno. Correcto. Entonces, sí, eso es lo que pasó con el Banco Popular. Correcto. En fin, eso con ese proyecto que es de los que son convenciones. Lo otro que vamos a mencionar esta semana es que mandaron a cobro judicial a la exdiputada Ivonne Acuña. Ustedes recordarán que la diputada, antes de terminar su periodo constitucional, como 6 meses antes, se fue creo que fue como desde noviembre del año se casó y se fue del país, pero antes de irse del país... No nos consta que se casara, que recordemos. ¿O si vos sí recordás que se haya casado? Yo estoy casado. Estaba en novia con un gringo. Pues no. Se entró en una relación, se fue al país y nunca regresó, siguió cobrando sus dietas y gastos de representación. Los gastos de representación, dietas no, porque no estaba. Porque no estaba, correcto. Bueno, no, sí cobraba dietas porque justificaba sus ausencias durante un tiempo. Y esas fue las que... Un tiempo. Hasta que sí, doña Silvia Hernández y el director dijeron como que vamos a cambiar la forma en que se justifican sus ausencias. Pero bueno, además, antes de irse, fue a una gasolinera y se llevó 3 millones de colones en gasolina, lo cual ni un cisterna. Bueno, no sé, ¿cuánto tiene un cisterna? No tengo ese dato a la mano, lo siento. Nunca tenés nada que necesito, Lucho. ¿Por qué tendría yo en mi mente, con todas las cosas que... ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Deberías estar tener el dato listo. ¿Cuánto es un cisterna de gasolina? ¿A cuánto dinero equivale? El punto es... el directorio de la Asamblea Legislativa, que recordemos que la presidencia y las 2 secretarías propietarias acordaron declarar líquida y exigible la deuda de 3.251.000 que tiene la diputada por las compras irregulares de combustible. Esto fue recomendado por la Procuraduría que... se certificó la deuda para que la Procuraduría, lleve el caso. Exacto. En fin, la diputada creo que desde entonces no ha vuelto al país. No. ¿Qué más con ese tema? ¿En cuánto está la gasolina? Ustedes que tienen carro. 700 por litro. No, todo eso no fue en los tiempos de pandemia. Todavía están 700. ¿600? Jesucristo. Bueno, pongámosle 700. Y dice San Google que una cisterna de esas grandes... 671. Puede almacenar 45,000 litros de combustible. 45. Eso equivale a 31.500.000. Un cisterna se lleva a los 3 millones. Puede ser un cisterna pequeño, porque hay cisternas grandes. O sea, no he llenado un cisterna con los 3 millones. Mira vos, qué cara es la gasolina en este país, Jesucristo. Pero bueno. Sí. O qué grande es un cisterna y estoy no dimensionando las cosas. Vale mencionar sobre este caso el descaro de doña Ivonne, que don Juan Carlos Alvarado Montalto, administrador de la estación donde se hizo la transacción de los 3 millones. Bueno, aquí hay que aclarar algo. Doña Ivonne lo que dejó fue como una línea de crédito en la gasolinera. Los dejó prepagados.
llegó, pasó la gente y la gente lo gastaba. Exacto. Entonces, el don Juan Carlos Alvarado Montalto reportó que alguien que no era Doña Ivonne está usando lo que ella había dejado pagar. Recordemos que eso es personalísimo. O sea, usted puede llenarle el tanque a un amigo suyo. Correcto. Que lo está llevando a algún lugar. Pero usted tiene que pagar porque es una tarjeta personal, digamos, la que se le da con los gastos. Ok. Descubriendo quién es el diputado que más ha gastado gasolina hasta el momento. Se los puedo dar la próxima semana. Ok, hasta ahí con ese tema. Estamos ahí con ese tema. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya volvemos. Delfino.cr. Regresamos después de ese breve corte y nos toca hablar del 1 de mayo, que ya Vamos a hablar de las aspiraciones que existen para el 1 de mayo. Hasta el momento se conocen 3 nombres que han dicho públicamente que están interesados. El Rodrigo Arias, la Necedad con Pies, don Oscar Izquierdo, y doña Vanessa Castro. De los 3, importantes aspectos de señalar. A mí me parece toda una ironía, toda una contradicción que esta sea la asamblea con más diputadas y que vayan a permitir que pase todo el periodo constitucional sin una alternancia de género en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Hay suficientes mujeres diputadas competentes y capaces para hacerse cargo de ese rol. Dicho esto, no creo que Vanessa sea una de ellas, pero bueno, más allá de eso, lo otro sobre las aspiraciones del 1 de mayo es que el presidente de la República sigue en su enfrentamiento personal con Rodrigo Arias y ya esta semana dijo que no se va a nombrar ministro o ministra de la presidencia hasta que mientras Rodrigo Arias sea presidente. Recordemos, la semana anterior ya había dicho, yo le recomiendo cualquiera menos Arias. O sea, le dijo, yo le recomendaría a Pilar Cisneros y a la bancada oficialista que apoyen a cualquiera. Dijo 2 nombres, puede ser Ariel, puede ser Dinora. Cualquiera menos Arias. Exacto, dijo, hasta los que me caen mal pueden ser, todo menos Arias. En fin, yo no entiendo la necesidad de este señor y por qué su obsesión con ser presidente de la Asamblea a los 4 años. Tampoco entiendo el pleito personal. Yo creo que Rodrigo Chávez más bien le ayuda a Rodrigo Arias con la oposición que le hace y con estos berrinches de si no es usted, no voy a nombrar ministro de la presidencia. Mientras tanto, igual tiene que estar alguien nombrado. Entonces ahí está don Jorge Rodríguez Bogle, que es Saludos a mi ex profesor en la universidad. Que es el viceministro, que es el que tiene el cargo de ministro ahí. Entonces no es como que el puesto esté realmente vacante. A ver, está vacante en la plaza. A ver, en honor a la verdad, don Jorge lo que hace es firmar documentos, porque no lo ves en las conferencias de prensa dando declaraciones. Correcto. No sé si estará en la asamblea, él tiene que estar ahí de enlace en la asamblea, pero bueno, después se preguntan que por qué las cosas no avanzan. ¿Qué más del 1 de mayo, Lucho? Los partidos. Ahora, aquí lo interesante son las 5 independientes que hay ahora, porque ese es un bloque que ya es más grande que el PLP. Si esas 5 diputadas se mueven en conjunto, es un bloque importante. Las diferencias entre ellas que puedan existir, creo que las pueden solucionar. Me parece que puede ser. Mi hipótesis es que la declaratoria de independencia de esas últimas 2 del PLP las va a unir con doña Katia. Deberían unirse. Porque me parece a mí, lo que yo leía de la habitación, digamos, doña Cintia estaba era un choque constante con doña Katia, más que todo por el tema de en cuáles comisiones doña Katia logró estar este año. Correcto. Johanna no sé qué tanto, pero bueno, tal vez puedan reunificarse en esta nueva etapa legislativa que van a tener. Pero sí va a ser muy interesante porque sexto bloque. Va a ser muy interesante ver cuál es el acercamiento que van a tener los candidatos con ellas, en el sentido de si las van a buscar como bloque y de si ellas van a unirse como bloque número 1, o si los aspirantes las van a buscar de manera individual para buscar votos específicos que nos lleguen a la cantidad necesaria y ver qué concesiones les hacen o qué piden ellas de, por ejemplo, de nuevo, temas de comisiones. Más allá de la formalidad, técnicamente el bloque de independientes es de 6, porque doña Luz María es parte de Progreso Social Democrático, pero no opera junto con la bancada. Entonces, técnicamente... Son más grandes que el PLP ya. Son del tamaño del Frente Amplio. Okay. Y Nueva República, pues Nueva República perdió 1, son 6. Nueva República dieron 7. Eligieron 7, perdieron a Gloria Nava, son 6. Y el PLP, que ahora son 3, es la bancada. Teníamos 3 bancadas de 6. Nunca tuvimos 3 bancadas de 6 porque... bueno, sí. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Bueno, cuando renunció Katia perdimos las 3 bancadas de 6 y ahora tenemos un desastre nuevamente, pero bueno. 19, 9. Eso sobre las aspiraciones. Yo realmente espero que no vuelvan, o sea, no quiero sonar como Chávez, yo realmente esperaría una rotación en el liderazgo de la Asamblea Legislativa, más allá de quién sea, y también una rotación en temas de género. O sea,
En serio, es la asamblea con más diputadas electas y no vas a permitir alternancia en el puesto más importante que elegís dentro de la asamblea. Pero bueno, pasemos a la sección favorita del público. Y una vez voy a echar al agua. Que pongan a Paulina Ramírez de presidenta en la Asamblea Legislativa. Que Lucho la apoya, dicen. Oye, Paulina es muy buena presidiendo hacendarios. Es la segunda vez, me parece, segunda vez siendo diputada. Correcto. Doña Paulina está para más, como dijo aquel impresentable. Está para más. Ya Lucho le dio el apoyo a doña Paulina. Un saludo a la Vamos, doña Paulina. Que haya Cartago. Pasemos a la siguiente sección, que es la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Les recordamos, pueden dejar sus preguntas en los comentarios de Spotify, YouTube o al correo my@delfino.cr. La primera pregunta no me llegó a mí directamente, se la mandaron a Diego, pero tiene que ver con el proyecto 22.834. Correcto, que ese es para reforzar la extinción de dominio. Capitales emergentes. Eso, capitales emergentes, que es básicamente lo mismo. La pregunta es, ¿por qué si este proyecto es del Ejecutivo, ahora el Ejecutivo está en contra de él? ¿Y por qué no lo ha movido si él quería que avanzara, no lo ha movido? ¿Y por qué hasta ahora se están quejando si pasaron 3 años de trámite y no lo han corregido? Lucho. Bueno, Esta la respondes vos porque vos la primera aclaración sobre este proyecto es que el proyecto sí es del Ejecutivo, pero es del Ejecutivo anterior. Esto quedó presentado en 2021. Lo otro es que un tema técnico, aunque una bancada esté en contra de un proyecto o el gobierno en este momento lo diga abiertamente como este proyecto tiene estos errores, eso no se puede cambiar sino una mayoría dentro de la comisión o el plenario que lo cambie. Lo cual no es el caso con este proyecto, porque además este proyecto ha avanzado lento porque no ha sido convocado en el periodo de extraordinarias de forma constante. En el primer periodo se convocó 8 días en mayo. Al parecer lo convocaron en su primer decreto de convocatoria, después le dijeron no, y lo quitaron. A finales del 2023, a inicios del 2024, estuvo convocado 70 días entre noviembre y enero. Entre mayo y junio estuvo convocado 34 días el año pasado y 14 días en julio. Y el último periodo de sesiones extraordinarias no se convocó del todo. Por eso es que ahí avanzaban así. Y dice Lucho que fue que el abogado del presidente les dijo que estaban en contra. Entonces que a partir de ahí, el abogado del presidente, que también es el abogado del narco, dijo que se lleva el caso del narco, el caso Félix, ¿no? O sea, el abogado del narco es parte del narco. Dijo, no, el abogado de la mafia es parte de la mafia, dicen en El Padrino. Interesante. Exacto, esa era la frase que me pueden quotear, no la una a la otra. El abogado de la mafia es parte de la mafia. Básico, igual que el contador. La siguiente pregunta, ¿no? Pero bueno, ese es el tema con ese proyecto. Están en contra porque el abogado les dijo que ahora están en contra. Nos había quedado una pregunta de la semana pasada. Dale. Y era que en cuántos proyectos que están aprobados en segundo debate el oficialismo ha votado en contra. Y Maitam hizo una tabla ahí que solo él entiende, pero que según lo que me explicó fuera del podcast es una distribución de frecuencias. Sin contar a doña Luzmar y a doña María Marta Padilla, desde siempre, desde el 1 de mayo, como si nunca hubieran sido parte del oficialismo, el oficialismo ha votado a favor de los proyectos en segundo debate en el 93,35%. O sea, del total. En 7,7% de todos los proyectos, de los 376 proyectos aprobados en segundo debate, el oficialismo ha votado a favor en pleno, todos los presentes. Si uno cuenta como en cuánto se han opuesto toda la bancada o la mayoría de la bancada, es un 5%. O sea, en un 5% de todos los proyectos aprobados en segundo debate no han contado con el apoyo del oficialismo. Esa es la respuesta. También nos había quedado una pregunta que nos llegó la semana pasada y era sobre un reglamento para la construcción de nuevos hospitales que está en fase de consulta. Esta la envió Mau Quiroz. Ya pasó la fase de consulta. Dice, leí que alguien objetó varias cosas aduciendo que es muy peligroso el reglamento, que se excede y da excesivo poder en muchos aspectos en el Ministerio de Salud, entre otros a la ministra. La pregunta, conociendo la versión que tiene este gobierno en contra de la caja y de la construcción de nuevos hospitales, y específicamente el Hospital de Cartago, ¿cuál es la ruta que tiene que seguir este reglamento para que sea finalmente publicado? ¿Y qué opciones existen para traérselo abajo una vez publicado o evitar que entre en vigencia? Entiendo que está en fase de consulta, entonces digamos que esa ya la pasó, entonces ahorita está en análisis. Está en análisis de las consultas, después de eso ya va a publicación. Una vez publicado, lo que sigue el proyecto de reglamento está diseñado para evitar la construcción del Hospital de Cartago, porque incluso señala que no se podrá construir en zonas donde han existido inundaciones en los últimos 100 años.
Mira, esto es sí arbitrario. O sea, cerremos todos los hospitales de San José. Cerremos todo el país, exacto. Una vez que se publique, porque se publicará, lo que sigue es un contencioso administrativo con medidas cautelares para evitar sus efectos de forma inmediata. O... Sí, eso es lo que sigue. Se podría ir a lanzar por un tema de salud. Un cambio de gobierno y que el próximo gobierno derogue ese reglamento. Lo derogue también. Eso es lo otro. Lo que pasa es que yo creo que el país está entrando en un modo de resignación de que sí, el próximo gobierno también va a estar chavista. Y no hacen nada para evitarlo. Correcto. En fin. La siguiente pregunta es de Juliana Herrera, que dice: entiendo que el proyecto de ley para realizar teletrabajo fuera del país fue aprobado. ¿Hay más información al respecto de cuándo entraría a regir? ¿Cuáles son las condiciones? Otros detalles. Richard. Sí, este se aprobó en una comisión plena, rige a partir de que se publique, todavía no está publicado. Y en síntesis lo que hace es contemplar que se puede hacer teletrabajo en el extranjero, pero establecer que si ese es el caso, el patrono tiene que tener el rubro de extraterritorialidad en las pólizas de riesgo. Y que si es el patrono el que decide mandar a teletrabajo en el extranjero al trabajador, tiene que darle todas las facilidades, obligaciones y pólizas. Eso es lo que dice el proyecto. Es el expediente 23.528, si lo quieren leer en la plataforma de delfino.cr/asamblea. La siguiente pregunta es de Ronald Hernández, quien nos consulta: ¿qué pasa con la deuda política cuando en un partido político se van los diputados? ¿Cobran igual la deuda por todos los escaños que ganaron o les restan por las curules que perdieron? La deuda política, eso no tiene nada que ver porque la deuda política es para el partido. Correcto. O sea, sí se asigna por voto. Vamos a ver, la deuda política no se asigna por escaños. Lo que existe es que si un partido gana al menos un diputado, tiene derecho a acceder a lo que le corresponde en deuda política por la cantidad de votos que sacó. Pero no significa que un partido que saca... A ver, hay cierta proporción, obviamente, porque obviamente un partido que saca 19 diputados como Liberación, obviamente saca una mayor cantidad de votos y por ende va a tener acceso a mayor deuda política. Pero no están ligados. Vamos a explicar. La deuda lo que hace es el Tribunal Supremo de Elecciones agarra a todos los partidos que cumplen el requisito mínimo, que es tener un porcentaje mínimo en presidenciales. 4% en presidenciales o a sacar un diputado. O por lo menos un congresista. Agarra a todos los partidos que recibieron esa cantidad, suma todos esos votos y los divide entre el tope de deuda política, tope máximo de deuda política, que es que se define. Esta semana entró a regir la ley del FA que baja el monto. Pero no, entonces divide todos esos votos válidos entre la cantidad de deuda política y le asigna un valor a cada voto. A cada voto. Ese voto, usualmente son como 3,000 colones, lo que terminan valiendo, si no me equivoco, por ahí. 4 meses. Ajá. Y entonces se los distribuyen entre los partidos válidos. Y sí. Y en realidad no es que se distribuye, digamos, eso queda como el monto máximo al que el partido puede aspirar a reembolsar sobre los cuando gastos justifique los gastos. O para realizar gastos de capacitación y formación. Correcto, porque antes de la elección el partido debe decir: yo voy a agarrar de mi deuda el 20% para reserva. Entonces eso no lo necesita justificar, queda ahí para otros gastos que tiene que justificar después. Correcto. Pero esto tiene una segunda parte, que es cómo funciona el proceso de un golpe de Estado y por qué Chávez dice que le están queriendo hacer uno por las investigaciones de beligerancia política del Tribunal Supremo de Elecciones. Un golpe de Estado es el derrocamiento de las figuras en el poder, porque no necesariamente son democráticas en el poder. Por ejemplo, lo que ocurrió recientemente en Siria fue un golpe de Estado, pero lo que había ahí era una dictadura familiar. Correcto. Entonces, el golpe de Estado es quitar al que está en el poder. De forma ilegítima. O por las vías de acción. No es lo mismo que una revuelta, un motín, una rebelión, una revolución, una guerra civil. ¿Por qué Chávez dice que lo que le está haciendo es un golpe de Estado? Pues porque es un ignorante, un incendiario, etcétera, etcétera. Pónganle ustedes el adjetivo que sea. Esto no puede ser... A ver, la característica del golpe de Estado es que es ilegítimo. Es remover ilegítimamente. Ya sea por la fuerza. Entonces, no puede ser lo que le están haciendo a Chávez, un golpe de Estado, porque el Código Electoral, que es una ley vigente desde el 2008, el actual es del 2000. Desde el 2000 tanto, dice que el presidente tiene prohibición de incurrir en beligerancia política. Si el actual presidente está incurriendo en beligerancia política y le harán una investigación para eso, que puede acarrearle una inhabilitación de ejercer cargos públicos en el cargo, y en el caso improbabilísimo de que se resolviera aún en el momento en el que sigue siendo presidente y entonces es destituido, eso no es un golpe de Estado porque está la ley. Esa es la vía legítima, correcto. Es la vía legítima.
Eso es lo que los estadounidenses han estado experimentando desde el 20 de enero. Fuck around and find out. Ya nos van a censurar el episodio. En fin, don Ronald también nos pregunta ¿cuál podría ser una verdadera reforma de las comisiones especiales de investigación para que sirvan para algo, Lucho? Es que yo creo que eso no es un tema de forma, es un tema de contenido y es un tema de capacidad. De varios diputados. Exactamente. Porque vamos a ver, la comisión del cementazo creo que es una de las mejores comisiones que ha habido en términos del producto que generaron y en la repercusión que tuvo. Porque la Fiscalía General que estaba en ese entonces era absolutamente incompetente, liderada por un incompetente corrupto. Un saludo a Jorge. Entonces, el caso del cementazo se destapó a punta de las audiencias de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios. Correcto. En fin, entonces no es un tema de que el reglamento no sirva actualmente para hacer investigaciones. Las comisiones, las comisiones de investigación se autorregulan, ellos mismos se definen. Exacto, es que la gente a quién llaman y demás. La gente que está en las comisiones es incapaz de hacer una investigación o lo que hacen es van a ir a proteger a la gente que está ahí. No van con el deseo de buscar la verdad real de lo que ocurrió, sino de plantear en un informe que luego se apruebe en el plenario su hipótesis o lo que ellos querían que se concluyera. Su versión de las cosas. Después nos preguntan sobre el tipo de cambio y la regla fiscal. Si podemos aclarar más cuál es la relación entre ambas. ¿Le parece interesante que el tipo de cambio no baja más? Ya baja más. Pero se tiene sí o sí que estar abajo. Okay, esto expliquémoslo así. Cuando en el 2000, cuando el dólar estuvo en 700, 2022. Cuando en el 2022 un dólar de deuda, digamos, costaba 700 colones. Hoy ese mismo dólar de deuda cuesta 499 colones. Entonces, la deuda bajó un 25%. Exacto. Entonces, es el mismo dólar, pero el peso en el indicador es menos por la apreciación del colón. Porque la deuda está en colones. Exacto. O sea, la deuda se coloniza. La deuda se coloniza para efectos de calcular las relaciones de deuda. Entonces hemos comprado un montón de deuda en dólares. Correcto. Entonces, no es que hemos bajado el stock de deuda porque el país sigue adquiriendo endeudamiento, solo que ahora vale menos porque el dólar vale menos. Exacto. Entonces, en el momento en el que el dólar vuelva a subir, todo ese stock de deuda que el gobierno ha estado comprando, se va a volver a ir en las nubes y la relación deuda-PIB va a volver a subir. Entonces, la hipótesis es que el gobierno y el Banco Central están manteniendo el colón artificialmente alto, fuerte frente al dólar, para que la relación deuda-PIB sea baja por debajo del 60. A todo eso yo tuve, salvar al Banco Central en algo, y es que ellos no han dejado de comprar dólares. Más bien el Fondo Monetario Internacional dijo, dejen de comprar dólares. Ellos no han dejado de comprar dólares hay demasiados dólares en el mercado, básicamente. Yo siento que ahorita que bajó es porque, el 17 vence el pago del impuesto sobre la renta. Mucha empresa que pagan dólares probablemente se esperó a ver si el dólar subió un poquito y salieron a correr a comprar lo que les hacía falta para pagar el lunes y bajaron aún más el tipo de cambio. Pero el Banco Central, las reservas del Banco Central ya están en 147%. El Fondo Monetario dijo que ya no. El límite recomendado es 150. O sea, es lo peor de todo. Ya el banco, en el momento en que el dólar empieza a subir, el banco tiene suficiente reservas en dólares para sostenerlo, digamos. Ya no puede seguir comprando más. Mientras la pregunta es ¿cuánto más va a bajar el dólar? 450. Sí, hay una noticia de última hora, entonces métete a los proyectos presentados esta semana mientras yo leo esto a ver qué ocurre. No, ya se lo pasé Alonso. ¿Ah? Ya se lo pasé Alonso. Sí, pero no lo he leído y vamos a comentarlo en el podcast porque es lo que acabamos de hablar. Ah, ok, dale. Pasemos a las mejores y peores propuestas de esta semana. Esta semana, por fin, los diputados se calmaron. Solo hubo como 8 proyectos. 6 eran chayotes, otros 2 que valen la pena comentar, no diría buenos o malos para no calificarlos, pero bueno, como siempre, doña María Marta Carballo presentó en esta ocasión una reforma al Código Penal para que una persona que sea condenada, penalmente por supuesto, y que además haya por la vía civil sido condenada al pago de acción civil resarcitoria, no pueda recibir beneficios de la ejecución condicional de la pena o libertad condicional si no ha pagado la deuda civil. Ok. Ese es uno. El otro, que es, ¿por qué en el PUS son tan ocurrentes? Horacio Alvarado presentó un proyecto de, actualmente los requisitos para ser alcalde es nada más ser ciudadano en ejercicio, tener 2 años de vivir en el cantón donde se va a aspirar y ser del estado seglar, si no me equivoco. El tema es que dice Horacio que esto discrimina a las personas que tienen entre 18 y 20 años
porque como se comprueba a partir de la inscripción, ellos no se inscriben hasta que son ciudadanos. Alguien con 18 años en este momento no puede aspirar a la alcaldía. Ningún cantón va a escoger a un alcalde de 18 años. Mira, recordemos a Erwin Macís, él quedó alcalde de los 21. Pero bueno, digo, todo es posible. El punto es que entonces lo que hace es que él dice que la comprobación del requisito de 2 años se puede hacer con la tarjeta de identificación de menores. A ver, en esos... Para que entonces alguien que tenga 17 pueda aspirar a asumir la alcaldía a los 18. Esto es un no problema. Esto es un no problema. Esto es cabezonada del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto es un no problema. Porque ya los menores de edad tienen tarjeta de identificación de menores que señala su domicilio. O sea, pero no es domicilio electoral, que es lo que pide el código. De nuevo, me parece que es un tema de cabezonada del tribunal de cómo lo opera el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero bueno, hablando del Tribunal Supremo de Elecciones... Esos son los proyectos de esta semana, sí. Y hablando del Tribunal Supremo de Elecciones, noticia de última hora, hablando de beligerancia y de Rodrigo Chávez, ayer la sección especializada del tribunal ordenó remitir a la inspección electoral 2 denuncias más por beligerancia política por parte de Rodrigo Chávez por las manifestaciones que Chávez hizo en el acto inaugural del curso electivo 2025 en el Cotepecos. Recordarán que esa fue, me parece a mí que un día antes el tribunal le hizo la advertencia de basta ya con eso. Eso no fue la advertencia, fue la advertencia por el caso anterior. Ajá, pero o sea, fue la advertencia por el caso anterior que desestimaron, pero el tribunal le dijo, o sea, sí, se la desestimo, pero basta, ¿verdad? O sea, contrólese. Y al día siguiente Chávez hizo pues, una plaza electoral en el Cotepecos. Entonces lo denunciaron don Ricardo Sancho Chavarría y don Alex Soledad Cordero de Liberación Nacional, exactamente. Ambas denuncias fueron acumuladas en un mismo expediente y se tramitarán juntas. Y eso es todo por esta semana. Eso es todo por esta semana. Dice Lucho que una vez más no hay congresista de la semana porque nadie se lo merece. Yo no tuve nada que decir al contrario porque ni siquiera hubo buenas propuestas que rescatar esta semana. Pero bueno, esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.